está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 aquí. Ofrecemos la Santa Misa. Por la Pascua Eterna, Aura Solís, Isabel Camacho, Edilberto Bastidas Bautista, Daniel Arturo Alonso Vargas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios Padre, la comunión con el Espíritu Santo estén con todos nosotros. Con tu espíritu. Querida familia, al iniciar la Santa Eucaristía, reconozcamos nuestro pecado delante del Señor y pidamos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada.
Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí entró 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tienes autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, quiero seguir. Hoy quiero lectura. La hemos escuchado muchas veces y es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Recordemos que cuando estaban lapidando a piedra a Esteban, que fue el primer mártir, que entre todos, la gente, los soldados, lo estaban apedreando, lo estaban matando miserablemente. Fue una muerte horrorosa porque es una muerte lenta. La palabra de Dios decía que un tal Saulo aprobaba esta muerte, ¿no? Y es aquel Saulo que después va a ser Pablo, ¿sí? El Señor, el destino, Dios mismo le cambia el nombre porque ya no es el hombre, ahora es el apóstol, el que va a seguir al Señor. Pero Saulo tuvo una experiencia dura, una experiencia difícil desde su pecado, desde su terquedad. Dios lo llama, pero de una manera distinta, de una manera fuerte, camino a Damasco en su oficio de soldado y en las órdenes que cumplía por el imperio de perseguir a los cristianos, escuchó una voz que lo tumba del caballo como un trueno y que lo deja ciego por 3 días, los 3 días que prácticamente nos hablan de la muerte de Cristo y a los 3 días la resurrección. 3 días de oscuridad en los que está este hombre, 3 días donde Dios le hace sentir desde las entrañas su pecado, donde lo pone a reflexionar desde lo más íntimo de su ser como ser humano, ¿sí? Desde su experiencia, y lo pone a recapacitar sobre lo que ha hecho y qué es la vida de Pablo, sobre qué está haciendo Pablo, para dónde va. Entonces, ahí está reflexionando, lo lleva a una experiencia dura de conversión. A Saulo, no es como a muchos que fácilmente se convierte. Saulo es una persona difícil, es una persona complicada, es una persona que está totalmente seguro de su verdad, de sus equivocaciones, y no quiere reflexionar, no quiere buscar de Dios, no quiere escuchar. Y Dios tiene que tumbarlo del caballo y golpearse contra una piedra para tener 3 días de oscuridad para que pueda este hombre tocar fondo. Todos alguna vez, algunos somos más tercos que otros y Dios tiene que valerse de medios difíciles y complicados para llevarnos a tocar fondo. Algunos tocan fondo, otros no tienen necesidad. Y entonces a Saulo, Dios lo llevó a tocar fondo, el fondo de su propia oscuridad, de reconocer y ver su pecado en medio de prácticamente. Él está diciendo el Señor, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué daño te he hecho yo a ti? ¿Sí? Y es allí donde comienza la conversión. Pero hay una parte del texto que hoy leímos muy, muy interesante, que vale la pena mencionar. Dice que el Señor ha elegido a un tal Ananías, creo que es un sacerdote, un ungido del Señor, para que vaya y le imponga las manos a un tal Saulo de Tarso, que se encuentra en tal situación y que está esperando. Allí va la presencia del Señor, la unción a través del sacerdote, y lo va a consagrar como elegido. Pero a Ananías no le gusta mucho
como que no le gusta mucho la decisión de Dios, ¿no? Ananías conoce de qué personaje es, tanto que le hace como que le recrimina un poco a Dios y le dice: Señor, pero tú sabes que ese tal Saulo, que los ha perseguido a muerte, que los encierra, que los tortura, etc. Ananías no está muy de acuerdo. Sin embargo, las decisiones de Dios están por encima de las decisiones del hombre. El texto es maravilloso porque aprendemos muchísimo de este texto. Entonces, muchas veces a nosotros nos han dicho: oiga, usted no sirve para eso. Oiga, usted no sirve para estar en la iglesia. Oiga, es que yo no puedo ir a leer allá en medio de tanta gente. Oiga, es que yo no siento las capacidades, es que yo soy incapaz. Muchas veces en la misma familia nos han criticado, se han burlado de nosotros. A veces son los principales, los principales enemigos, los que se ponen ahí en medio, ¿sí? Muchas veces nos han dicho: usted no sirve para estudiar eso, sirve para aquello. Pero resulta que no son las decisiones de los demás sobre nosotros. Es la decisión de Dios sobre nosotros. Para muchos quizá no sirvamos, pero para Dios sí. Para el mundo quizá no nos vean las cualidades, ¿sí? Pero resulta que si Dios nos ha escogido y nos ha elegido, Dios en el camino va colocando en cada uno de nosotros las herramientas necesarias, de manera que de un momento a otro, por la influencia del Espíritu Santo, terminamos siendo, ¿sí?, más expertos en las cosas de Dios que muchos otros. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Hay gente que no ha hecho un doctorado en teología y sabe predicar de una manera impresionante. Sabe llevarla con fluidez, una oración maravillosa de sanación, una oración de petición al Señor. Que sabe interpretar la palabra. Que en su humildad pues no conoce de la lectura, no saben ni siquiera leer. Y de una manera, de un momento a otro, terminan predicando y reflexionando sobre los misterios de Dios mejor que aquellos que son letrados. Entonces, aquí el misterio es que mientras el hombre diga que no, Dios dirá siempre que sí. Ananías no quería. Y Dios le dijo: soy yo el que lo ha elegido. Y aquí no son tus palabras, son las palabras mías, dice el Señor. Aquí no manda el hombre, aquí manda Dios. Y por eso Dios se impone frente a él y le dice: ¿quién manda aquí? Prácticamente le está diciendo: aquí estoy yo, aquí mando yo. Y la misericordia de Dios es grandísima. Mientras para Ananías, Saulo no merecía ser ungido y ser consagrado para anunciar al Señor, porque era un asesino, porque era un pecador, porque era un hombre cruel, ¿sí? Para Dios sí era digno. El Señor llamó a Saulo desde su miseria. El Señor llamó a Saulo desde su pecado. El Señor llamó a Saulo desde su dureza de corazón, lo estrelló contra el suelo, ¿sí? Y lo llevó a lo profundo de la muerte para que realmente descubriera la resurrección de Cristo. Después, entonces el Señor, vamos a mirar a un Pablo más comprometido, un Pablo que evangelizó de una manera increíble, un Pablo que se destacó más que Pedro y que muchos de otros de los discípulos. Un Pablo que no solo predicó y fue misionero, sino que es un Pablo que escribió, es un Pablo inteligente, muy intelecto, es un hombre que es culto y gracias a él, pues le debemos las cartas paulinas, todos los escritos que tenemos hoy lo debemos a Pablo en el Nuevo Testamento, las cartas. Bueno,
hermanos y familia, ¿sí? Dios es maravilloso. Yo no estoy en la iglesia porque sea el mejor. Yo no estoy en la iglesia porque sea un santo. Yo no soy sacerdote porque el Señor me vio la aureola ahí en la cabeza y me vio alitas de angelito. No, yo estoy en los caminos de Dios. El Señor me escogió como sacerdote. De pronto se dio cuenta que era el más débil, el más pecador, el más vulnerable, el que necesitaba perfeccionar más de toda mi familia, de 8 hermanos. Y el Señor me dijo, a este de los 8 hermanos los voy a llamar para que sea sacerdote. Este debe ser el peorcito de todos. Y por ser el peorcito de todos, como sacerdote. Lo voy a escoger como sacerdote. Y en el camino lo voy a ir puliendo. Eso mismo ha dicho de ustedes el Señor. Los ha llamado de muchas maneras, de diferentes formas, al servicio, al ministerio, a la generosidad que algunos de ustedes desempeñan de una manera tan bonita y tan maravillosa con la gente, con los necesitados. Entre ustedes, la manera como unos tratan a los otros, de una manera tan agradable y tan hermosa, que es de discípulos y de discípulas. El Señor los ha llamado. No porque sean unos santos, fulana de tal, reza todos los días el rosario y se le ve la carita de angelita que tiene. No, el Señor nos ha llamado no porque somos los más perfectos, somos los más necesitados de su amor, somos los más necesitados de su misericordia. Sintámonos como Pablo, es extraordinario, somos pecadores, somos débiles, nos hemos equivocado, hemos cometido crímenes con nuestra lengua, ¿sí? Hemos sido impuros, ¿sí? Hemos cometido errores, hemos sido indignos, pero el Señor es maravilloso y grande, como Pablo nos ha elegido. No importa quienes se han interpuesto ahí en la mitad, ¿sí? Ahí en la mitad, familia, amigos. Oiga, ¿usted qué se va a hacer allá? Oiga, ¿usted qué va a rezar allá donde ese cura? Oiga, ¿usted qué es la lambeladrillos del cura? No importa lo que digan los demás. Es el Señor el que te ha elegido. Es el Señor quien te ha escogido. Es el Señor el que no importa lo que digan los demás. No importa la ignorancia, la brutalidad, la manera como se expresan de nosotros. No nos importa. Lo que decíamos ayer, nos importa lo que diga el Señor de nosotros. Nos importa en qué concepto nos tenga el Señor de nosotros. Nos importa agradar al Señor, hacer su santa voluntad. Es lo que hace Pablo después de su conversión. De manera que nos ha escogido por ser débiles, pecadores y necesitados de ser construidos cada día, de ser edificados cada día. Ustedes han sido escogidas y han sido escogidos porque el Señor necesita de ustedes todos los días construir algo nuevo. Y me van a decir que no, pero es cierto. Ayer, hoy son mejores que ayer. Hace muchos años ustedes eran distintos, pensaban de manera diferente. Después de tantos tiempos, años o quizá meses, de tener un encuentro con el Señor y con la palabra desde una parroquia o desde una iglesia, han sido diferentes. Pues no son ángeles, no son unos santos todavía, como yo no lo soy. Sí han cambiado mucho, su manera de pensar, hasta su manera de actuar, su manera de hablar, ha cambiado. Muchos aspectos de sus vidas han cambiado para bien, porque el Señor los ha llamado y los ha pulido, los ha mejorado, los ha renovado, mejor dicho, los ha martillado como el carpintero, hoy en el día de San José Obrero, como el carpintero, poco a poco, con pinceladas, ¿sí? Con martillo y con cincel, poco a poco va trabajando nuestra madera, nuestra obra. Es eso. Entonces, no se sientan indignos. Padre, yo soy indigno de ir a leer y proclamar la palabra. Soy indigna de ser ministra. Soy indigno de estar allá. No. Todos somos indignos. Pero recuerden, por ser indignos y ser frágiles y ser pecadores, es que el Señor nos hace. Nuestra obra, la obra de Dios en nosotros, la quiere mejorar
cada día. Por lo tanto, tenemos una tarea muy grande con el Señor. Si el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, oigan esto, tenemos un compromiso grandísimo con el Señor. Si nos ha escogido a nosotros, tenemos un compromiso grande. No porque seamos muy buenos, nos ha escogido porque necesitamos cada día ser mejores. Que hoy, que nos habla el Evangelio del pan vivo, sí, que trabajemos y luchemos, vivamos por el pan vivo del cielo. El Señor nos bendiga. Y como este Pablo extraordinario, sí, que agrada al Señor después de su conversión con él, sí, de vida, nosotros también lleguemos a una conversión profunda con el Señor. Como Saulo de Tarso pasa a ser Pablo. Dios nos bendiga, el Señor nos ayude. Y siéntanse, amados, siéntanse elegidos por un Dios maravilloso que nos señala, que no juzga, que no condena, un Señor que odia nuestras acciones de pecado, pero que nos ama. Aborrece el pecado, pero no odia al pecador, ¿sí? Dios es bueno, es misericordioso. Siéntanse amados, perdonados, siéntanse escogidos y sientan que cada día ustedes son y serán mejores por la mano del Señor. Amén. Amén. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y desde el cielo y potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre diariamente aceptada. Toma el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad,
comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Aura Solís, Isabel Camacho, Edilberto Bastidas Bautista, Daniel Arturo Alonso Vargas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como ya han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Todos los que mueren en tu misericordia, los que han muerto en el mundo a causa de la pandemia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, San José obrero, hoy en el Día del Trabajador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy es el primer día de mayo, día de San José Obrero. Oramos por todas las personas que han perdido los empleos en estos días a causa de la crisis que estamos viviendo. Encomendamos a todas estas personas y que cuando todo pase se pueda recuperar la situación económica de muchas personas que hoy están sufriendo y prácticamente están en la calle. Oramos por ellos y oramos por nuestros difuntos, por el mes que comienza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, no, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz Amén. del Señor esté con todos nosotros. Y con su espíritu. Nos damos la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya.
Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre perdonen, Señor, nuestro pecado. Nos lleven a la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por todos los enfermos. Señor Jesús, que prometiste permanecer con nosotros siempre, cuando la mala información nos abruma, el miedo nos alcanza, vuelve a pronunciar esas palabras de consuelo. La paz esté con vosotros. Aunque no podemos estar físicamente cerca de los demás, danos la habilidad y el coraje para amar tanto como podamos, ya que el amor perfecto carece de todo miedo. Dirige tu mirada atenta a los médicos, enfermeras, investigadores, personal de seguridad, a todos los que nos proveen en alimentos. Ven a fortalecer a los enfermos, los vulnerables, consuela a los que están afligidos. Y cuando la pandemia haya pasado y esta crisis aterradora se resuelva, enséñanos a tenerte más cercano, como nuestro querido amigo y nuestra única esperanza. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los difuntos. Dios, tú que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia en favor de todos nuestros hermanos y parientes difuntos: Daniel Arturo, Alonso Vargas, Aura Solís, Isabel Camacho, Edilberto Bastidas Bautista, que ya partieron de este mundo. Dales en tu reino la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre nosotros y permanezcan siempre. Amén. Cantando a la Virgen en este mes de mayo, nos despedimos de la Santa Eucaristía. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para hallar la paz, por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para hallar la paz.
no olviden que el Santo Rosario a las 5:30 todos los días de este mes. Pero el Santo Rosario a las 5:30 es para todos nosotros. Y en el día, rece su rosario personal, el suyo, ¿sí? En el día, ore su rosario. Y en la tardecita nos encontramos todos juntos para orar el Santo Rosario como parroquia. Pero en el día, reza su rosario personal para la Virgen con sus intenciones personales. ¿Ok?